Bienvenidos a La Tercera Cuerda. En este episodio número 18. Ya estamos en la segunda temporada, Juan Mauricio. Seguimos con la creatividad que se desborda en La Tercera Cuerda. Así es. Hoy tenemos un invitado que lo vamos a gozar a partir de nuestros oídos. Hemos tenido invitados que los gozamos por todo el trabajo en la parte visual creativa que hacen. Pero ¿a quién tenemos hoy? Hoy tenemos nada más y nada menos que a Fernando Quintana, un gran músico, líder de diversos grupos musicales, dueño y creador de diversos conceptos, como un concepto llamado Radiopatías, un concepto de música humorística muy interesante. También es líder de otros grupos musicales y dueño y responsable de una academia de música que se llama Scala. Realmente vamos a recorrer con él todo el pentagrama de emociones y de temas relacionados con también el liderazgo. Así es. Vamos a poder disfrutar en unos momentos más de la conversación que tuvimos con Fernando Quintana, que además de ser un emprendedor musical, tiene una historia fascinante de cómo fue construyendo lo que hoy ya es un legado, aún siendo joven, para las nuevas generaciones. Así es de que sin más, ¿a dónde vamos a ir? A tu sección favorita. Así es, la entrevista en La Tercera Cuerda. Esta semana nos acompaña Fernando Quintana, músico, humorista y productor sonorense, cofundador y director musical de Radiopatías, un proyecto que desde 1989 fusiona música y humor en espectáculos que simulan una estación de radio en vivo, con jingles, noticieros y radionovelas. Con más de 35 años de trayectoria, Fernando también dirige el Instituto Scala, promoviendo la educación musical contemporánea. Su enfoque creativo y su capacidad para integrar diversas disciplinas hacen de su trabajo una referencia en el panorama artístico mexicano. Bienvenidos a esta sección tan interesante y tan gustada por todos ustedes, que es la entrevista en La Tercera Cuerda. Y como sabemos, en la temporada 1 tuvimos grandes personajes, grandes invitados, buscando traer para cada uno de ustedes el conocimiento, la experiencia, las historias que puedan inspirarles a ustedes también en el liderazgo, en su emprendimiento y en diferentes aspectos, inclusive en su vida personal y familiar. Así que en esta ocasión nos acompaña un gran personaje que Juan Mauricio nos va a presentar en esta ocasión. Bueno, hoy tenemos un agasajo en la cabina. Raro, porque siempre que platicamos con Fernando hay una guitarra o algún instrumento de por medio. Es un emprendedor musical incansable, es un artista fantástico que hemos disfrutado desde que lo conocemos. Y hoy vamos a conocer más de él, de sus proyectos. Y muchas gracias por estar aquí, Fer, con nosotros. Gracias. Y de dedicarnos esta hora. Con muchísimo gusto, un gran honor y un placer poder compartir con ustedes y con su público esta charla tan sabrosa que parece va a ser. Así es. Gracias, Fer. ¿Te puedo decir Fer? Claro, por supuesto. Gracias, Ferdi. Okay. Muy bien. Adelante, Juan Mauricio. Fernando, bueno, me parece muy interesante que los que te conocemos, pues reconocemos la calidad desde siempre de tus obras y de tus habilidades en la parte artística, musical y creativa, no solamente en la música. Pero me parece más interesante que seas reconocido por otros artistas. O sea, que te reconozcamos nosotros, que no tocamos ni la puerta, pues es normal. Pero que te reconozcan artistas, personas famosas, grupos como Maná, que tú has trabajado con ellos, y que te admiren como músico. ¿Cómo le haces para que el ego no te explote y se inflame demasiado? No, yo creo que desde mi punto de vista, uno tiene que mantener un equilibrio emocional que no nada más en el aspecto profesional te puede mantener con los pies en la tierra, sino también en tus relaciones familiares, personales, en tus decisiones como un trabajador o como un emprendedor. Y creo que es básico para poder ir adelante siempre, ¿no? Tratar de estar con los pies muy bien puestos sobre la tierra, ¿no? De tener un equilibrio emocional.
a mí me queda claro que tengo muchísimo todavía por aprender y quiero hacerlo. Y a pesar de que tengo 40 años en el medio de la música, no dejo de aprender y no dejo de admirarme con cosas que voy conociendo, ¿no? Todos los días. Entonces, yo muy contento de estar en mi medio, ¿no? En mi trabajo. Todos los días doy gracias por estar con la música como un medio en el que tengo que desenvolverme. ¿Ya te consideran un navojense ilustre como el Bachichas o todavía no? Vamos a ver de tus inicios, ¿no? En tu casa, creo que tú tuviste una cuna muy importante en la parte musical, en la parte de la contención también de emocional que estás hablando, y te saliste joven a emprender tus sueños, ¿no? A empezar a salir de Navojoa y venirte a Guadalajara a hacer tu carrera. ¿Cómo fueron antes de esa salida de tu terruño, ¿no? De tu cueva musical con tu familia, que todos son artistas? ¿Cómo fueron esos inicios que te formaron, que te educaron el oído, que te dieron este gusto por la música? Fíjate que mi papá era un gran trovador. Tocaba muy bien la guitarra, cantaba muy bien y yo pienso que él nos heredó una buena parte del gusto por la música. Pero mi mamá, que no fue ni tan... Bueno, ella todavía vive, mi padre ya no, pero ella sí. Siempre sí fue muy afinada, fíjate, para cantar y siempre me decía también, mira, se desafinó el cantante, mira, también tu mamá tenía muy buen oído. También buen oído, sin tocar instrumentos ni nada. Entonces, de los dos lados teníamos semilla, ¿no? Y bueno, mi papá, que no se dedicaba profesionalmente a eso en ese momento, llegaba de su trabajo regular y agarraba una guitarra y se ponía a tocar y se ponía a cantar y nosotros lo veíamos. Él a mí nada más me dio una lección de guitarra, como de 20 minutos. Me sentó a los 5 años. Me sentó ahí y me dijo, a ver, toma esta guitarra. Vas a hacer esto y esto. Y mientras yo voy a hacer esto otro. Y tocamos juntos a la primera. Así con eso que me enseñó. A los 5 años. A los 5 años. Wow. Y de ahí jamás me volvió a enseñar nada, pero lo veía todos los días. Las guitarras estaban a la mano siempre. Entonces, pues fue muy... natural. Se propiciaba, se daba, ajá. Entonces mis hermanos, fuimos creciendo, mis hermanos fueron creciendo, también fueron aprendiendo, yo les enseñaba algunas cositas, pero sobre todo era viendo. Y todo de oído. Todo de oído. Y de vista. Todo de oído, de vista. O sea, fuimos líricos hasta que estuvimos en edad más o menos universitaria. Nos pusimos a estudiar unos primero, otros después, pero fue hasta entonces. Antes de eso fue todo de oído. Y por a mí me tocó ya crecer típico en el coro del templo, en el grupo de la secundaria. Después ya en la prepa me jaló un grupo local de ahí, de Navojoa, para tocar en fiestas y en lugares, en bares y así. Entonces, yo comencé a trabajar en la música muy chico, a los 16 años. Y siempre se me dio y tuve la inquietud de aprender varios instrumentos. Entonces, primero toqué guitarra, después toqué órgano, después toqué bajo. Platícanos brevemente de tus hermanos, porque aparte tú fuiste el que les acabó enseñando a ellos el mismo gusto que te enseñó tu papá en 5 minutos con la guitarra. Pues me tocó, sobre todo por la edad, ser el que iba abriendo el camino. Así que cuando yo me vine a Guadalajara, ellos brincaron a las bandas donde yo estaba ya. Y cuando se vinieron a Guadalajara, iban entrando a las bandas en las que yo estaba aquí. Entonces, yo me pasaba de un grupo a otro y ahí llegaba uno de mis hermanos. ¿Sí? Entonces, es Carlos, o sea, los 4 varones somos los que nos dedicamos de tiempo completo a la música. Carlos, el famosísimo Caeto. El Caeto es un gran guitarrista y tecladista y cantante, ¿no? Sí, es un gran talento. Luego Germán. Él toca el bajo en muchos proyectos aquí locales de jazz, de blues. También han girado mucho también con Martín Valverde y con otros artistas, Revolución de Emiliano Zapata, etc. Héctor es el más chico. El zurdito. Y el zurdo, él actualmente es percusionista y segunda voz en Maná. Entonces, él está en la gira de Maná.
Primer grupo mexicano que toca en Wembley, entiendo, en Inglaterra. Sí, hace unos meses les tocó ese privilegio que yo ni sabía, lo vi por video y dije, wow, estos... Y hay ¿qué unas hacen chicas en de Inglaterra? Monterrey también muy interesantes, que luego platicaremos de ellas. Pero oye, ¿y tus hermanas, ellas se dedicaron a algo de la música o ellas...? No, ellas se dedicaron a la familia, se casaron, tuvieron hijos y se dedicaron a la familia, pero siempre tocaron también guitarra y cantan, y cuando vamos nos juntamos y cantamos ahí todos juntos. Y, ahí sí es la banda Mr. Q completa. Completita. Y entonces te vienes, dejas el terruño y emprendes la aventura de venirte a Guadalajara. ¿De dónde te nació esa idea? Bueno, la culpa la tiene Pepe Vázquez. Pepe, mi amigo un saludo Pepe a Vázquez. Pepe. Un saludo, mi querido Pepe. Pepe salió un año antes que yo de la prepa. Habíamos hecho cosas musicales. Pepe es un compositor y escritor de... Muy talentoso. Teatro musical. De Navojoa también. No es de Navojoa, pero estaba viviendo ahí su adolescencia y él es de aquí, pero por razones del destino estaba allá. Nos conocimos, hacíamos música, sale un año antes, se viene a Guadalajara y me convence, me dice, no, vete a Guadalajara. Yo le decía, es que yo no sé qué estudiar porque no hay. Entonces me dijo, mira, yo voy a estudiar Ciencias de la Comunicación en el ITESO. Wow. Y si tú quieres, yo te consigo todos los contactos, te vienes a vivir con nosotros, aquí nos compartimos los gastos y Le echamos más agua a los frijoles. Te ayudo a conseguirte un crédito a la universidad. Todo. O sea, todo. Entonces me vine a Guadalajara a estudiar Ciencias de la Comunicación. En ese tiempo no había escuelas de música popular en Guadalajara, solamente estaba la Universidad de Guadalajara con música clásica o la sacra. Y a mí me interesaba más la música del jazz, el rock, etcétera, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues Ciencias de la Comunicación por lo pronto. Entonces, pues ahí conocimos a Juanito, a todos los integrantes de Vértice Comunicación, que ahora es una agencia muy exitosa. Un saludo a todos ellos. A esos viejanos. Pero yo seguí siempre con la música, siempre tocando en donde podía, porque pues era mi trabajo, ¿no? Yo iba a la universidad y luego en la noche me iba a tocar. Y pues con la agencia de publicidad, de la cual formamos parte nosotros también, se dio la oportunidad de comenzar a hacer jingles publicitarios. Y pues el trabajo con los estudios, pues te va relacionando con ingenieros, con otros músicos, con cantantes, clientes, gente que quiere, que necesita arreglos, que necesita composiciones, etcétera. Y por ahí, pues yo me comencé a involucrar mucho en la ¿Cómo es eso de que te musical. llevan una canción a arreglar? O sea, eres como mecánico de canciones. Porque le has arreglado a Paquito Padilla, que cumple ahora 50 años. Un abrazo también para Paco, que ya le invitaremos. Le has arreglado a Martín Valverde. Sí. Le has arreglado a cualquier cantidad de... Sí, he hecho mucho trabajo con Maná, obviamente con Radiopatías, todo el trabajo musical. Pues cuando te mandan a hacer un arreglo, el compositor o el cantante, depende de quién se trate, te da su canción tocada de una forma sencilla. Ellos más se enfocan en escribir una buena letra y una melodía clara, pero no tienen mucha idea normalmente. Hay unos que sí, pero normalmente de qué instrumentación se puede poner, de qué rítmica, de cómo puede ser una introducción con otros instrumentos, un puente, un final, qué voces puede llevar, qué coros puede llevar. Esos son los arreglos. Te tienes ¿no? que poner tú como en la cabeza del otro un poquito para entender cómo la puede él interpretar mejor. Por supuesto, sí. Es un tema complejo. Es un tema complejo. Siempre hay una tonalidad idónea. De 12 posibles, siempre hay una idónea para un cantante. Entonces, hay que, si no la saben ellos, hay que descubrirla. Y etcétera. Entonces, y también ir de acorde con los conceptos, ¿no? El compositor pensaba en esto, platicas con ellos y es sabes una cuáles co-creación, ¿no? Es una co-creación. Cuáles son las emociones y cuáles son las intenciones de una canción, ¿no? Entonces, ese trabajo. La música tiene mucho que ver con los números, con las matemáticas, hay un orden, por eso yo creo que nunca pude tocar nada, pero es algo que es exacto, ¿no? ¿Cómo lo explicas tú? Pues mira, yo diría que los compases, para la rítmica, la música se divide en compases, ¿no? Una canción se divide en compases.
Un compás muy común, por ejemplo, digamos 4 cuartos, significa que son 4 tiempos en cada canción, por decir algo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok. Cada uno de esos 4 tiempos se divide en mitades y se llaman corcheas. Entonces son 8 corcheas por cada compás. No, pues es pura matemática. Esas corcheas se pueden dividir en mitades que son dobles corcheas. 16. Esos son. Entonces, así como eso, también hay tresillos, también hay 32avos, o sea, las dobles corcheas se pueden dividir a su vez también. No, bueno. Entonces, sí hay una simetría y una matemática perfecta, ¿no? en la composición musical. Entonces, que muchas veces uno ni consciente es hasta que lo comienzas a estudiar teóricamente. O sea, porque el músico intuitivo, como lo fui yo, antes de ponerme a estudiar música, lo hacía de forma natural. De forma natural, de oído. Pero después cuando lo comienzas a escribir o a leer, te das cuenta que hay una estructura matemática en la rítmica de la música, ¿no? Oye, ¿y el silencio, las pausas? Bueno, valen igual que las notas que dije ahorita. O sea, puede haber un silencio equivalente a un tiempo. Entonces, yo puedo decir ta, 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 y el 4 no lo canto, ta, ta, pero es un espacio ta, que... silencio, ta, 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 silencio, ta, ta, y dura lo mismo que las otras anteriores. Dura lo mismo, y se escribe diferente, pero siguen siendo 4 tiempos. 3 sonaron y 1 no. Decimos que cualquier persona, o sea, todos son creativos, todos somos creativos y es algo que se puede desarrollar, el talento se puede desarrollar. Todo el mundo puede ser músico, todo el mundo puede tocar un instrumento musical o, bueno, cantar más allá de la regadera de la casa. De la regadera. Mira, yo diría que el 80% de la gente lo podría hacer relativamente fácil. A lo mejor hay un 15, 20% que le costaría más trabajo, tanto para cantar como para tocar casos en los que no hay muy buen oído musical y de todos modos se puede trabajar. O sea, siempre se puede elevar el nivel, digamos, de alguien con respecto de la música, aunque sí, ciertamente, el talento natural cuenta mucho. Es mucho más sencillo con alguien que tiene o buen oído musical enseñarle música. Es mucho más fácil. Hay que poner atención porque más adelante hablaremos de la escuela, ¿no? Sí, claro. Tener el gusto de poder ir a clases con Fernando debe ser un privilegio, ¿no? Platícanos algo. Radiopatías, que ya es un show que tiene más de 35 años. 35 cumplimos y festejamos hace unos Santander, meses, ¿verdad? En el Santander, sí. Y que se ha presentado en varias partes de México. No sé si fuera también, sí. Hemos estado, sí, en muchas partes del país. Estuvimos en Cuba también, en Colombia, en España un par de veces, en Panamá. Nos tocó hacer giras internacionales. Y aquí en México muchísimo, Monterrey, el DF, Morelia, León, Sonora, Baja California, Sinaloa, es decir, muchos lados. Qué gran experiencia de combinar el talento musical tuyo y de la banda de Radiopatías con el humor. No, bueno, fue algo que a mí me cautivó. A todos juntos estábamos formando parte de un grupo de teatro musical en el ITESO, justamente, que dirigía Pepe Vázquez. Pepe Vázquez, nuestro amigo. Y ahí yo conocí a Juan Miguel Portillo, que sigue siendo mi compañero y socio en Radiopatías, Beto Rosas, que en paz descanse, pero que formó parte como fundador de Radiopatías, Pepe Vázquez y Oscar de Aguinaga, fuimos los primeros que formamos este ensamble, ¿no? Y como dijiste tú ahorita en la plática antes de comenzar el programa, dices, me cautiva Lelutier, Virulo, Los Tigres, etcétera. Así nos pasaba a nosotros. Nosotros nos poníamos a escuchar Lelutier y decíamos, ¡qué maravilla! Sí. O sea, ¿cómo hacen todo una canción, una pieza musical, la vuelven, aparte de una obra literaria extraordinaria y musical también, chistosa? O sea, te ríes sin malas palabras, sin albures, sin ofensas, nada. O sea, con puro ingenio. Entonces admirábamos mucho eso y quisimos hacer
Algo así, sin imitarlos, pero sí tomando el modelo, ¿no? Y Lelutier fue un modelo importante y por eso comenzamos Radiopatías. Se generó en aquellas horas comunes que había en el ITESO, que sean los jueves a las 6, te daban chance 1 hora de quien quisiera cantar, declamar, presentar audiovisuales, fotografías, lo que sea. Y ahí nosotros preparábamos un día antes, nos juntábamos a ver, en el Radio Pasillo se puede haber llamado la en un Radio Pasillo. Y lo presentamos universitariamente. Ya. Y eventualmente, después de ser egresados, dijimos, a ver, vamos a ver qué pasa si lo ponemos una vez en el Granero del en el Arte. escenario del Granero del Arte. Así fue. Y lo pusimos y fue un bombazo y de ahí salieron un montón de peticiones y de ahí ya fue historia, ¿no? Sí, bueno, va pasando el tiempo y van cambiando las situaciones. Radiopatías en los últimos 5 años hemos bajado mucho el ritmo que teníamos antes, que era frenético, era una locura de estar yendo y viniendo y tocando y viniendo y tocando. Ya cuando no te dan risa los chistes, dices algo está pasando mal, ¿no? Ya cuando no nos estamos divirtiendo nosotros, porque son los que más se divierten, obviamente. No, sí, sin duda nos divertimos, pero sí como que a lo mejor quedan cosas en la mente de cada uno, inquietudes, pues, ¿no? Cosas que hacer y decimos, a ver, vamos bajándole tantito el ritmo. Yo, por ejemplo, he aprovechado ese tiempo para trabajar muy fuerte con la Escuela de Música, Juan Miguel en su proyecto empresarial, y entonces hemos hecho menos presentaciones, pero no paramos, ahí seguimos también, todavía. Excelente. ¿Y cuál es la próxima presentación que tiene programada? De Radiopatías, fíjate porque que... quisiera verlos. Yo también no tengo la oportunidad de verlos. Fíjate que nos han hablado, después de lo que hicimos en Santander, nos han hablado 2, 3 personas, pero por viajes y por situaciones de trabajo y no hemos podido, pero estamos listos para buscar un lugar y hacer una presentación. Sí, te avisamos. Perfecto. Sí, porque tiene que estar listos nuestros amigos, porque parece ser que donde se presenta Radiopatías después el lugar deja de existir. Entonces hay que ir inmediatamente en cuanto se vayan a presentar, antes de que no exista el lugar. Pero, tan bonito que era el conjunto Santander, esperemos que siga adelante. Que todavía sigue en pie. No se preocupen, no es un estigma, son cosas de la vida. No, bueno, 35 años ya haciendo un show fantástico. Fer, no nos va a alcanzar 2, ni 3, ni 5 programas, pero vamos a tratar de aprender más de ti. Algo que yo veía en ti, no solamente que escuchaba, sino que veía, es que tú interpretas la música no solamente con las manos, no solamente es el tema del oído refinado o de la voz que cada vez la has ido perfeccionando. Tú tocas con todo el cuerpo. O sea, ¿cómo es ese enfoque que tienes cuando vas a tomar, aunque sea una canción, las mañanitas, digámoslo así, pero tú no lo tocas nada más como algo trivial, sino que realmente lo tocas con todo tú. ¿Cómo es eso? No, la verdad es que no sé cómo lo ves tú desde fuera, cómo lo ven los demás. Yo trato de, al tocar o al cantar, hacerlo como íntegramente, ¿no? No salir del paso, sino pues hacer lo mejor que se pueda, hacer que suene lo mejor la guitarra, el piano, el instrumento que sea, y la voz para lograr el mejor. O sea, yo lo que busco es agasajarme a mí mismo. La verdad es que es un tema medio egoísta, pero que tiene una parte sublime. Busco que me guste, busco quedar complacido. Se puede decir que cuando estás interpretando algo, realmente eres tú. No es un personaje. Exacto. Ese eres tú, ¿no? En tu Totalmente. más puro sentido de expresión. Yo digo que sí. Yo siento así. O sea, es un momento en el que no hay futuro, no hay pasado, es el momento, ¿no? El aquí y el ahora. El aquí y el ahora. Normalmente, incluso muchas de las personas... Y es muy sanador ese aquí y ahora, es muy... Sanador. Muy sanador. Sí, claro. Es sumamente... enriquece mucho, yo pienso que personal, espiritualmente. Claro, dice, a mí me dijo alguien en alguna taller de los que tuvimos oportunidad de estar, que la manera más sana de vivir es siendo honesto. Entonces, si tú eres tú, no hay forma de ser más honesto. Claro. Esta parte de que normalmente hablamos con los personajes y no con las personas,
¿qué tanto lo puedes tú ver en los demás con los que te relacionas, ¿no? O sea, dices, ¿con quién estoy hablando? ¿No? ¿El que está entrevistando o el que está atrás, ¿no? O sea, ¿dónde está el otro, no? Claro. Lo alcanzas a captar también así como te captas cuando tú estás contigo mismo. Sí, pienso que la integridad, si se le puede llamar así, tiene una energía especial, ¿no? Y se siente, se capta. Huele. Sí, sí. Sí, se transmite de una manera que no es tangible, pero es muy clara, ¿no? Y entonces creo que sí se alcanza a percibir. Cuando hablamos de liderazgo, eso mismo es lo que quisiéramos que un líder pueda hacer. Ser sí mismo. Ser sí mismo. Sean sí mismos. Ser sí mismos, no en sí mismos. Encimados, no. Está deliciosa esta plática, Alfredo. Va a haber una segunda parte, ¿verdad? Porque estamos por terminar esta primera parte. Sí. De hecho, esperamos tenerte en otro episodio, que sé que así será. Por supuesto. Y tratando de resumir esta charla tan amena y tan agradable, en relación, como ahorita decía Juan Mauricio, con el tema del liderazgo, encontramos en todo lo que nos has platicado una esencia muy importante como es la creatividad. Definitivamente. O sea, el líder tiene que ser creativo. Tú eres líder en diferentes ámbitos, en el tema de la escuela que tú estás mencionando, de tus proyectos de radiopatía y los que anteriormente has dirigido. Te has enfrentado a desafíos, has tenido que adaptar a gente, y en esa siguiente charla platicarnos un poquito más de eso. Has tenido que adaptar a la gente, adaptar a las circunstancias, por ejemplo, las giras que mencionaste en los diversos países, y el mantener la motivación del equipo. Ahorita hablaste de que es un grupo muy longevo, un equipo muy longevo, y se mantienen. Esa motivación creo que es algo esencial en cualquier empresa, con cualquier equipo de trabajo, y profundizaremos un poquito más en la siguiente participación que tengas con nosotros. Por supuesto. Y un punto muy importante, la creatividad es esencial. Y vemos cómo tú, en lo que has hecho, es lo que transpiras, es lo que proyectas. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que uno tiene que ser creativo siempre, especialmente cuando estás trabajando con un equipo, cuando estás buscando un objetivo. Adaptarte a las circunstancias, como decías ahorita, requiere de creatividad, requiere de decir, ok, me estoy topando con esto, ¿cómo logro solventarlo, ¿no? Claro. Entonces es algo que yo digo que de todos los días para un emprendedor. Sí. Perfecto. Normalmente a nuestros entrevistados les preguntamos sobre su propósito superior, su propósito de vida. Con Fernando no es necesario porque él vive en su propósito de vida. Correcto. Y lo transmite de una manera fabulosa. Antes de terminar este episodio, Fer, danos por favor dos cosas. Tus redes sociales, donde la gente puede escuchar la música que haces, donde te puede encontrar o decirte, oye, quiero que me avises de radiopatías o de otro show. Claro. Bueno, en cuanto a las redes sociales, yo les diría que son varias. Facebook, ahí estamos como el personal, bajo mi nombre, Fernando Quintana. Ahí está Radiopatías Humor también. Ahí está Scala Instituto de Música. Ahí está Mr. Q en Facebook. En YouTube también está Mr. Q con varios videos. Radiopatías se puede seguir en YouTube, se puede seguir en Spotify, en Apple Music. Básicamente yo creo que eso, en Facebook podemos encontrarnos para lo que haga falta. Pero yo recomiendo especialmente que vayan a una presentación en vivo de cualquiera de los grupos que mencionaste. Yo, bueno, el Mr. Q, porque están todos los Quintana, bueno, la mayoría, pero no se pierdan y no dejen de darse esta oportunidad. Gracias, Fernando, por estar en este primer episodio contigo de La Tercera Cuerda. ¿Qué te pareció esta entrevista, Alfredo, con Fernando? Que, bueno, se nota que las notas se le salen a borbotones por todo el cuerpo. Así es. Fíjate que yo creo que puede ser que esto que voy a decir le pase a mucha gente. Hay gente que nos gusta, hay personas que nos gusta mucho la música, aunque no entendemos de música. Simple y sencillamente nos gusta disfrutarla. Y en lo personal, pues a mí me gustan muchos géneros de música. Y entonces esta entrevista me pareció algo interesante, muy inspiradora.
Y no se diga, como mencionaba anteriormente, estos conceptos de música humorística, siempre me han fascinado. Sí, fantástico. Creo que lo hemos estado disfrutando mucho y me gustaría, si estás de acuerdo, proponerles a nuestros amigos una película Sí. Que no es reciente, pero que también evidentemente tiene mucha música, pero me gusta un poco con la historia de Fernando, de cómo nos platicó desde sus inicios, que empezó con una clase de guitarra, ¿no? Que le dijeron, esta es tu guitarra, esta es una pisada, y todo lo demás fue construir su carrera. La película es Nace un ídolo, que es la historia del grandísimo intérprete y compositor Neil Diamond, que además van a disfrutar mucho, como hemos disfrutado a Fernando, que además les recomiendo videos de Le Luthier, que es una comedia musical de muy alto nivel, Exacto. similar a lo que ellos hacen en su show de Radiopatías, que es correcto. sensacional. Sí. ¿Qué libro tienes hoy? Estoy intrigado de ver qué libro nos vas a recomendar. Muy bien, pues bueno, en esta ocasión el libro para este episodio es El Elemento de Ken Robinson, en el cual él explora cómo encontrar aquello que realmente nos apasiona, combinando nuestras habilidades con nuestro propósito, de lo cual en diversos momentos hemos platicado la importancia de ese propósito. Y qué interesante poder combinar estos dos aspectos, habilidades y propósitos. Para cualquier creativo o para cualquier líder, este libro ofrece una guía sobre cómo descubrir y perseguir lo que más sentido da a nuestras vidas. Ideal para quienes como Fernando buscan vivir con autenticidad y creatividad. Lo apuntamos, El Elemento. El Elemento de Ken Robinson. Así que estamos muy contentos de que nos hayan acompañado en este episodio número 18 de La Tercera Cuerda.